Hola, hola, mis queridos hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, todos y todas muy queridos. Nos volvemos a encontrar por la gracia de Dios en esta oportunidad para continuar nuestra reflexión en torno al programa CISAS Volvamos a Jesús y a su metodología que hemos llamado las 9 llamas del corazón. Y se especifica más aún este título con el subtítulo que dice Itinerario espiritual para adictos en recuperación. En el día de hoy vamos a avanzar un poco la lectura de la primera parte o del primer texto que junto con otros dos más, ¿sí?, configuran la primera llama, el contenido de la primera llama, ¿sí? A esa primera llama le hemos dado el nombre de llama de la impotencia admitida, ¿sí? Llama de la impotencia admitida. Y nuestra responsabilidad con la llama es mantenerla permanentemente encendida. ¿Ven ustedes? En el programa de los 12 pasos trabajamos nosotros avanzando, ¿sí?, en la medida en que vamos dando los pasos, ¿sí? Que el paso 1, que el paso 2, que el paso 3, ¿sí? Ahora mismo venimos con mi compañero Jorge, ¿sí?, que me presta este servicio pues de la cámara, del video, de una reunión de 12 pasos, ¿verdad? Y estuvimos trabajando la guía de los pasos de Narcóticos Anónimos y particularmente trabajamos en el día de hoy el segundo paso, ¿sí? Entonces, esa es la lógica en Narcóticos Anónimos, ¿sí? Lo mismo también en Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Ir avanzando, ¿sí? En el sentido, dijéramos, lineal, ¿sí? El sentido lineal de ir alcanzando los objetivos de cada paso, ¿verdad? Bueno, en las llamas la lógica es diferente porque en las llamas nosotros no trabajamos con la idea de avanzar linealmente a lo largo de un camino en la medida en que vamos dando los pasos, sino que trabajamos con el concepto, con la percepción, ¿sí?, de estar interiormente encendiendo una llama, encendiendo una luz, encendiendo un fuego, ¿sí? Miren que cambia completamente la lógica de los dos procesos, ¿sí? La secuencialidad de los pasos es una secuencialidad, diríamos, espacial, una lógica espacial, es la que organiza los pasos, ¿sí? En cambio, en las llamas, en nuestra metodología del programa CISAS, las llamas del corazón, es una metodología eh, igual también, claro, de espacio, pero ese espacio está puntualmente subrayado como un espacio de la interioridad, de la interioridad, ¿ve? Allí creo yo que puede estar un poco como las diferencias, ¿sí? Y en medio de las diferencias también las semejanzas. En los intersticios de las diferencias también van las semejanzas de los dos programas, realmente, ¿verdad? Mm, bueno, eso mismo hace
tan posible que una persona que está trabajando los 12 pasos pueda trabajar sin ningún problema las 9 llamas, ¿sí? Justamente por eso, por las diferencias mismas, ¿sí? Pero también, obviamente, por las semejanzas. Bueno, la primera llama, como les dije, tiene como título Llama de la impotencia admitida y su enunciado es el siguiente. Admitimos que éramos impotentes ante la adicción, que nuestras vidas en desconexión espiritual, se habían vuelto vacías e ingobernables. De eso se ocupa el primer texto, ¿sí? El primero de los 3 textos que forman el contenido de la llama 1, ¿sí? Estos contenidos van a aparecer en el libro. Estamos buscando, Dios mediante, editar y publicar este año 2026. Habíamos dicho que su nombre, y nos sostenemos en ese nombre, ¿no? En ese título. El título que hemos puesto, pensamos poner, es el título de Preferiste mi barro, ¿sí? Preferiste mi barro, ¿sí? Es como la comprobación del adicto, ¿sí? Que le dice a su poder superior, ¿sí? En este caso, del programa de las 9 llamas, pues se lo está diciendo a Cristo, ¿sí? Su maestro y su terapeuta interior y su salvador y redentor, desde luego, ¿sí? Le está diciendo eso. Señor, preferiste mi barro a tantas cosas. Me has preferido a mí, y al preferirme a mí, has preferido el barro del que estoy hecho, ¿sí? Y bueno, la adicción es parte de ese barro, la adicción a sustancias. Pero por supuesto que hay mucho más barro también ahí, ¿sí? El barro de los defectos de carácter, el barro de muchos otros comportamientos adictivos, ¿sí? Que empiezan muchas veces a surgir después que hemos parado el consumo de la sustancia que prevalecía, ¿sí? Si hemos dejado de beber, si hemos dejado de consumir cualquiera de las drogas habituales, por lo menos las que se consiguen más fácilmente en nuestro medio, aquí en la ciudad de Cali, ¿sí? Bueno, podemos llevar 1 año, podemos llevar 2 años, podemos llevar incluso más tiempo, ¿sí? Y si no estamos teniendo el debido cuidado de nuestra recuperación, a través, por ejemplo, de los grupos de apoyo, ¿sí? Perfectamente podemos activar el mecanismo de transferencia de adicciones, ¿sí? Y resultar pues consumiendo toda suerte de defectos de carácter, ¿sí? O consumiendo comportamientos adictivos en el sentido, por ejemplo, de la pornografía, que a lo mejor antes no era, ¿sí? Un problema para nosotros, ¿sí? O de hecho no la practicábamos nunca. Puede ser, ¿sí? Que con el tiempo la adicción estalle por ahí, ¿sí? Se exprese por allí, o se exprese en la comida compulsiva, como suele ser el caso de muchos compañeros, o se exprese en el juego, o se exprese en las compras compulsivas, etcétera, etcétera, ¿sí? Generalmente le damos el nombre en los grupos, ¿sí? De 12 pasos le damos el nombre de el mecanismo de la transferencia de adicciones, ¿sí? Separa una manifestación de la adicción, pero la enfermedad de la adicción revienta, ¿sí? Por muchos lados, ¿verdad? Bien.
El texto dice así: el problema del adicto es la desconexión con el fondo espiritual de su ser. El título que le hemos puesto, ¿no? Vamos a avanzar algo, no todo porque es muy largo, pero es un poco como para que vayamos familiarizándonos a través de este video, ¿sí? Con los contenidos ya propiamente dichos, ¿sí? De los textos que van a aparecer en el libro cuando ya esté debidamente editado y publicado, ¿verdad? Dice: las 9 llamas para la rehumanización integral en Jesucristo son 9 frutos espirituales que la práctica de la oración y la contemplación, es decir, el paso 11, ¿sí?, generan en el alma de los adictos en recuperación. Estos 9 frutos son, observemos entonces aquí, pequeño comentario, ¿sí? Observemos que las llamas son producto del trabajo interior. El producto del trabajo interior. ¿Qué hacemos con la oración vocal? Y también, obviamente, con la oración contemplativa. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? El primer fruto, o sea, la primera llama, es la impotencia admitida. El segundo, la esperanza en una vida nueva. El tercero, el abandono confiado. El cuarto fruto, la biografía cobijada y compartida. El quinto, el inicio del cambio. El sexto, el perdón y la reparación. El séptimo, la examinación en el amor. El octavo, el discernimiento orante. Y el noveno, la misión compasiva. 9 frutos, 9 llamas. ¿Eh? ¿Frutos de qué? De la oración y la contemplación. ¿Sí? Con eso estamos situando con toda claridad el proceso interior de este programa. CISAS, volvamos a Jesús, ¿sí? Con esta metodología. El primer fruto es la llama de la impotencia admitida. Para comprender su importancia conviene que reflexionemos un poco acerca de la naturaleza espiritual de la enfermedad de la adicción, ante la cual nos declaramos impotentes. La guía para trabajar los pasos de Narcóticos Anónimos nos dice, abre comillas, somos impotentes cuando la fuerza que impulsa nuestra vida está fuera de control. La adicción, sin duda, puede ser considerada como una fuerza impulsora e incontrolable. ¿Sí? Nosotros, esto debemos decirlo desde el comienzo, nosotros elaboramos esta literatura de nuestro programa, pues, CISAS, y de esta metodología de las 9 llamas, en un diálogo, ¿sí? En un diálogo con la guía, específicamente con la guía. Ustedes saben que en Narcóticos Anónimos hay muchos libros, ¿cierto? El Solo por Hoy, el Funciona Cómo y Por Qué, el mismo texto básico, el Vivir Limpios, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros hemos tomado de algunos textos, ¿sí? De algunos de estos libros, hemos tomado textos muy claves y hacemos un diálogo, ¿sí? Hacemos un diálogo con Narcóticos Anónimos. En esta ocasión, el caso de este texto, ¿sí? Hacemos un diálogo con la guía de pasos, ¿sí? La verdad es que de todos los textos de Narcóticos Anónimos, con el que más dialogamos, ¿sí?, con el que más interactuamos, es con la guía. Precisamente por eso, porque es que la guía de Narcóticos Anónimos está pensada para ser resuelta, ¿sí?, a partir como del vínculo con el padrino, ¿sí? El vínculo con el padrino.
Inicialmente es el trabajo individual de la persona, ¿cierto? Que le da respuesta a las preguntas. Pero esas preguntas, ¿sí? Son compartidas con el padrino, ¿verdad? Entonces, eh, por eso hemos elegido la guía de Narcóticos Anónimos como el texto con el cual dialogamos o interactuamos más intensiva y extensivamente en nuestro programa de las 9 llamas del corazón. Dice, somos impotentes cuando la fuerza que impulsa nuestra vida está fuera de control. La adicción sin duda puede ser considerada como una fuerza impulsora e incontrolable. En el programa CISAS, Volvamos a Jesús, interpretamos estas palabras en el sentido en que esa fuerza que impulsa nuestra vida y que está fuera de control no es nada distinto que nuestro ego o falso yo. En nuestro ego o falso yo, ¿sí? Con el cual hemos llegado a identificarnos de una manera tal que nos parece que Él y nosotros somos la misma cosa. He allí el problema, ¿sí? Esa identificación tan masiva o digamos esa sobreidentificación, ¿sí? Tan intensiva con el ego, con esa estructura, ¿sí? Que los psicólogos llaman el ego y que básicamente cumple una tarea, digamos, adaptativa del ser humano a la realidad, ¿sí? A la realidad, básicamente, ¿sí? Eso, esa sobreidentificación es parte fundamental de nuestra problemática, así como la vemos en el programa CISAS Volvamos a Jesús, que indudablemente se parece mucho a la concepción que tienen también la generalidad de programas de 12 pasos, ¿sí? Aun cuando obviamente el programa CISAS pues le da su lectura, ¿sí? Le imprime su carácter propio, su estilo y su lenguaje, ¿sí? Y eso le da una identidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Luego dice, de esta manera perdemos la visión holística, es decir, totalizante, ¿sí? De nuestro ser, la cual incluye nuestra alma o verdadero yo, creada a imagen de Dios y llamada a desarrollar con Él una progresiva semejanza, ¿sí? Nos quedamos reductivamente instalados en el nivel de conciencia psicológica y física y perdemos contacto, ¿sí? Con el nivel ontológico y espiritual de conciencia, que es el nivel más profundo y abarcante de nuestro ser, ¿sí? Ese es así, palabras más, palabras menos, ¿sí? Ahorita se desarrollan muchos argumentos en torno a esa tesis, digamos, ¿sí? Eh, Ese es nuestro problema, habernos desconectado del nivel espiritual de conciencia, ¿sí? Y haber vivido nuestra vida a lo largo de 20, 25, 30, 40 años, ¿sí? Desde que empezamos a consumir hasta el día de hoy, ¿sí? Identificándonos masivamente, ¿sí? Con el nivel psicofísico de conciencia, ¿sí? El nivel psicofísico de conciencia tiene un operador, ¿sí? Que es el ego o falso yo. Y el nivel espiritual, el nivel del ser, el nivel ontológico espiritual de conciencia, también tiene un operador, ¿sí? Un operador psicoespiritual, psicológico y espiritual.
En ese caso, en el caso del nivel ontológico y espiritual de conciencia, lo llamamos alma o verdadero yo. ¿Sí? ¿Ven ustedes la dinámica? ¿Mm? Dice, muchos de nosotros hemos llegado a intuir que las sustancias químicas no tendrían el enorme poder que tienen sobre quienes las consumen si previamente nuestros cuerpos y nuestras mentes no estuvieran sometidos al enorme poder que ejerce el ego o falso yo sobre ellos. ¿Sí? Esta lectura tal vez es como muy original del programa CISAS, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros habitualmente acostumbramos, ¿sí? Y sobre todo ha sido una práctica muy habitual después de cierto momento en la historia de la teología cristiana, ¿sí? Ha sido muy habitual culpar al cuerpo, ¿sí? Culpar al cuerpo. Y por eso, ¿sí? Tanta penalización, ¿no? Tanto castigo y tanto desgaste, digamos, psicológico y energético, ¿no? Del ser alrededor de la culpa, ¿sí? Eh, Creyendo pues que el cuerpo y sus pulsiones como tales en sí mismo ya es malo, ¿sí? El programa CISAS y particularmente en esta primera llama, ¿cierto? Nos deja claro que ese cuerpo e incluso esa mente, ese cuerpo y esa mente, ¿sí? Están bajo la coyunda, por decirlo así, bajo el poder, ¿sí? Bajo el imperio, bajo la tiranía de esa estructura que llamamos el falso yo o el ego, ¿sí? Con el cual nos hemos identificado, como lo decíamos ahora, de una manera desmesurada. Desmesurada. ¿Mm? Bien. Al decir esto, no estamos desconociendo las propiedades y los efectos adictivos de las sustancias químicas en sí mismas. Obvio que no, ¿sí? Cualquiera de esas sustancias, ¿sí? En su composición química, ¿sí? Pues es obvio que tiene un poder adictivo enorme, ¿sí? Sobre el cuerpo del consumidor, eso es evidente, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿sí? No estamos desconociendo las propiedades y los efectos adictivos de las sustancias químicas en sí mismas. Lo que estamos diciendo es que la mente y el cuerpo, cuando no cumplen con su función originaria de estar al servicio del espíritu, hacen de las sustancias, pero también de las emociones, pero también de las cosas, ¿sí? Pero también de las personas, ¿sí? Hacen un eslabón más de la férrea cadena de esclavitudes existenciales que atan al ser humano y lo deshumanizan. ¿Ven ustedes? Allí en ese párrafo nos podíamos quedar buen rato argumentando proposición a proposición, ¿sí? Argumentando la estructura de este párrafo y le sacaríamos mucho jugo para nuestra vida, ¿verdad? Qué importante despenalizar el cuerpo, ¿verdad? Que como les dije ahora, ha estado siempre eh, bajo esa mirada de gran sospecha, ¿no? De gran sospecha, ¿sí? Siempre lo hemos visto. El cuerpo siempre lo hemos visto, de una u otra forma lo hemos visto como el culpable. ¿Mm? El culpable.
el aporte del programa es valioso porque despenaliza el cuerpo, ¿sí? Despenaliza el cuerpo, ¿verdad? Avancemos un poquito y vamos a encontrar algo más. Nuestro programa CISAS Volvamos a Jesús es un itinerario espiritual, ¿sí? Es decir, un recorrido, un camino, ¿sí? Un camino interior, interior. Recuerde, son llamas, no son pasos, sino llamas internas, místicas, ¿sí? Internas. Dice, nuestro programa CISAS Volvamos a Jesús es un itinerario espiritual para adictos en recuperación. Por eso, para nosotros resulta muy útil en algunos momentos hacer sencillos ejercicios de interpretación bíblica, no tanto para defender ciertas creencias, dogmas o doctrinas teológicas particulares, cuanto más sí para echar luz sobre temas y problemas que hacen parte del camino espiritual que recorremos como adictos en permanente proceso de recuperación. Este es el caso del texto de Romanos 6, la carta de San Pablo a los Romanos, Romanos 6, versos 12 y 13. ¿Sí? Vamos ahorita a hacer unas consideraciones sobre Romanos 6, 12 y 13. ¿Sí? El programa CISAS es un programa que al definirse como un itinerario espiritual, ¿sí? Tiene claro que ese itinerario es un itinerario de relación, ¿sí? De relación entre Jesús, el Cristo, asumido por nosotros libremente. Esto es para el que quiera y no más que para el que quiera, ¿sí? Aquí no se obliga a nadie, por supuesto, ni más faltaba, ¿sí? El que asuma a Cristo como su maestro y su terapeuta, ¿sí? Y su terapeuta. Entonces, el itinerario espiritual es el itinerario de ir madurando, poco a poco, ir madurando la relación terapéutica con Jesús, ¿sí? Con Jesús. Ese es el punto allí, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces nos dice Romanos 6, 12 y 13 lo siguiente, abre comillas, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos de ese cuerpo. No entreguen sus cuerpos al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense ustedes a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. ¿Sí? Cierra comillas. Romanos 6, versículos 12 y 13. ¿Sí? El problema del pecado, ¿sí? Ya veníamos diciendo antes, ¿sí? De la necesidad de despenalizar el cuerpo, ¿sí? Y ahora aquí Pablo nos habla del tema del pecado, ¿sí? Y su relación con el cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una interpretación acertada en los términos de nuestro programa, claro está, ¿sí? De este texto de Pablo para poder desenredar la pita, ¿sí? De esa relación entre pecado y corporalidad. Decimos nosotros en torno a Romanos 6, 12, 13. Conviene aclarar muy bien el significado del concepto de pecado, si queremos hacer el mejor uso de este texto paulino para nuestro proceso. La palabra pecado en griego se dice hamartia, con H, hamartia, que significa errar el tiro o no dar en el blanco, ¿sí? Y en latín, pecado se dice peccatum, con M final, peccatum, término que procede del verbo pecare, que significa errar, tropezarse o equivocarse.
La significación religiosa y moral del término pecado vino después y pasó a definir la transgresión voluntaria de los preceptos y las normas divinas. ¿Sí? Bien, avancemos. Observemos que en el texto se nos dice que es el pecado el que domina a nuestro cuerpo mortal. O sea que no es el cuerpo en sí mismo un pecado. ¿Sí? No podría serlo, porque además es, por supuesto, parte constitutiva, ¿sí? Del acontecimiento hombre, ¿sí? Como criatura, ¿sí? Como criatura, ¿sí? Observemos que en el texto se nos dice que el pecado es el que domina nuestro cuerpo mortal y que es esa misma fuerza superior del pecado la que obliga al cuerpo a obedecer sus deseos. No quiere decir que en sí mismos los deseos sean malos, sino que la fuerza del pecado obliga al cuerpo a obedecer esos deseos, ¿sí? Como a distorsionar esos deseos. El cuerpo desea, ¿sí? Aquí podemos ver claramente, ¿sí? Aunque propiamente Pablo no está directamente hablando de la sexualidad, pero es evidente que es lo que está pues eh, en la lectura pues entre líneas del texto, ¿verdad? ¿Sí? Es el pecado, la fuerza superior del pecado, la que obliga al cuerpo a obedecer sus deseos egocéntricos. ¿Sí? Ese es el punto. El pecado tiene, el deseo tiene el deseo tiene fuerzas egocéntricas. Sí, en el sentido en que esas fuerzas, ¿sí? Han sido dispuestas, ¿no? Naturalmente, por nuestra propia naturaleza creada, ¿sí? Han sido dispuestas para nuestra defensa, ¿sí? Para nuestra relación, ¿sí? Con el medio que nos rodea, que en muchas oportunidades está plagado de peligros, de amenazas, de acechanzas de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza del ego o esa fuerza egocéntrica cumple esa función de protegernos, ¿sí? Frente a esas amenazas del cuerpo, ¿sí? O esas amenazas que caen sobre el cuerpo, ¿sí? Por parte del medio que nos rodea, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues, es una estructura adaptativa, es una, eh, es una estructura de supervivencia, ¿sí? No solamente física, sino también mental, ¿sí? Y eso es lo que dicen precisamente, palabras más, palabras menos, todos los enfoques de la psicología del desarrollo, ¿verdad? ¿Sí? La necesidad de ir construyendo, ¿sí? Un ego lo suficientemente constituido, lo suficientemente fuerte para que el niño, ¿sí? Se adapte a la realidad y sobreviva, ¿sí? A todas estas amenazas, a todos estos acechanzas, ¿sí? Dificultades, retos, muchos de ellos grandes para un niño, son retos grandes, ¿sí? Irse adaptando a la vida, ir creciendo e ir madurando en su capacidad de responder adaptativamente a la familia, por ejemplo, ¿sí? El primer núcleo de socialización que tenemos, ¿sí? Luego la escuela, ¿sí? Y finalmente, pues la sociedad, ¿cierto? La comunidad, los grupos, ¿no? Donde acontece la socialización de los jóvenes y de las personas adultas más adelante, ¿verdad? Bien, aquí vemos que en el interior del ser humano se ha operado una desconexión originaria. Eso es lo que queremos ver en San Pablo, particularmente en este texto. Nos parece que como que Pablo hace es como esfuerzos,
¿sí? Lo que nos quiere como finalmente decir Pablo, ¿sí? Con este lenguaje de Romanos 6, 12, 13, es eso, que el ser humano está desconectado, que ese cuerpo y esa mente también, ¿sí? Están desconectadas del espíritu, ¿sí? Están desconectadas del espíritu, ¿sí? Al estar desconectadas del espíritu, ese cuerpo y esa mente quedan a merced, ¿sí? A merced de esa fuerza del pecado, ¿sí? Esa fuerza del pecado que lleva al cuerpo y lleva a la mente hacia destinos, ¿sí? De depravación, destinos de indignidad, destinos de degradación. Nosotros los llamamos deshumanización, como que allí metemos todo, ¿cierto? En ese concepto de deshumanización, ahí metemos todos esos destinos oscuros, turbios y degradantes, ¿no? Bien. Dice, se ha operado una desconexión originaria con la raíz espiritual del ser. ¿Ve? Ese es el problema del hombre. Ya Pablo lo está diciendo en esta carta a Romanos. ¿Sí? Vivir desconectados, ¿m? Del ser, del propio ser, de nuestro propio ser. ¿Sí? La sustancia de ese ser, la sustancia espiritual de ese ser, es Dios mismo, es la presencia divina del Creador. ¿Sí? Recuerden que decíamos en una clase pasada, ¿cierto? Que Dios no puede crear si no es habitando lo que crea, ¿sí? Dios, en el caso particular del hombre, eso se ve muy, muy claro, ¿verdad? Patético, diríamos. Dios crea al hombre habitando el hombre, ¿sí? No quedándose fuera, ¿sí? No quedándose fuera, sino habitando el hombre, ¿sí? Tal vez con eso es que tenga que ver toda la teología de San Agustín alrededor del tema, pues, del pecado original, ¿sí? Creer que Dios nos ha creado y Dios, se ha quedado afuera y nosotros estamos arrojados al mundo y Dios por allá en su mundo, ¿sí? Dos mundos completamente separados, inconexos, ¿sí? Que no tienen como nada que ver el uno con el otro. Dios ya cumplió con su tarea, crearme y traerme al mundo y ya. No, por supuesto que no, ¿sí? Ni Agustín ni ninguno de los grandes teólogos de la tradición cristiana han querido decir eso nunca, pero sin embargo, por caminos, por desechos, no caminos centrales o avenidas de la reflexión teológica, no, sino como por desechos, ¿cierto? Por endechas, ¿sí? Por brechitas así un poco oscuras y cubiertas de maleza, ¿eh? Fuimos derivando, ¿sí? Hacia una concepción del pecado y del pecado original particularmente, que tomó otras orientaciones, ¿cierto? Y eso nos ha traído indudablemente graves problemas en términos de la espiritualidad, ¿sí? De la doctrina y de la misma proyección y el trabajo apostólico. Uno ve eso allí, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no estamos haciendo pues teología del pecado original ahora, ¿verdad? Simplemente señalando el problema. Entonces dice, el problema es la desconexión originaria con la raíz espiritual del ser más profundo. Y esa desconexión espiritual pone al cuerpo y a la mente al servicio del deseo carnal egocéntrico. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Y no al servicio del espíritu para el que originariamente fueron creados por Dios. Allí está la zanja, allí está el foso, allí está el abismo, ¿sí? Allí está el abismo, ¿verdad? La desconexión originaria con la raíz espiritual del ser, ¿sí? El ser más profundo de la propia persona humana, ¿sí? Y esa desconexión espiritual pone nuestro cuerpo y nuestra mente al servicio del deseo carnal
egocéntrico y no al servicio del espíritu, ¿sí? O sea, sus valores, sus virtudes, ¿sí? Sus principios, para el que originariamente fueron creados, ¿sí? Fueron creados. Pablo en este texto está denunciando esta realidad profunda operada en el ser humano, ¿sí? La realidad de la desconexión. Pero también dice más adelante Pablo que, abre comillas, vamos a la segunda parte de Romanos 12:13, Romanos 6, 12, 13. Abre comillas, no entreguen sus cuerpos al pecado como instrumentos para hacer lo malo. Al contrario, entréguense ustedes a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entreguen su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. ¿Sí? Cierra comillas. Continuamos nosotros aquí. Con lo cual nos está recordando Pablo el diseño divino originario. El diseño divino originario. Eso pareciera ser lo que está como en la mente de Pablo al escribir Romanos 6, 12, 13. Bueno, y en general toda la carta a los romanos, ¿no? Nos está recordando el diseño divino originario de nuestro ser, el cual le otorga al espíritu la plena autoridad sobre el cuerpo y la mente, y a la mente y el cuerpo las subordina armoniosamente, ojo con eso, subordina armoniosamente. Es una subordinación armoniosa, armoniosa dentro de un orden de la creación. ¿Ven? ¿Sí? La subordina armoniosamente a los valores trascendentales, últimos y definitivos que le dan sentido a nuestra vida en esta historia terrenal. Un cuerpo y una mente que no están subordinadas y alineadas armoniosamente con el espíritu significan un gran trastorno de egocentrismo, ¿sí? Que deshumaniza al ser humano. El diseño originario es que nuestro cuerpo y sus pulsiones, ¿no?, ha de estar gobernado por los valores y los principios éticos de la razón. Y la razón, a su vez, ha de estar subordinada armoniosamente al amor, como ley del universo que rige el origen y el destino final de la criatura humana. ¿Sí? ¿Ven ustedes la gradación de ese orden? Es una manera, ¿no? Es una manera de presentar, digamos, teológicamente, ¿sí? De presentar el fenómeno humano, la criatura humana, ¿sí? Diciendo que esa criatura humana obedece a un orden, ¿sí? Un cuerpo sometido armoniosamente, ¿sí? Armoniosamente, sometido a una racionalidad, ¿sí? Una racionalidad cuya sustancia son los valores, ¿sí? Los valores y los principios, ¿sí? Digamos, la ética, en general, podríamos decirlo así, ¿verdad? ¿Sí? Obvio que había que hacer muchas consideraciones allí, porque pues, ese argumento, dicho así como a secas, como que lo está pidiendo, ¿sí?, una mayor elaboración, claro que sí, pero al menos en principio nos sirve para armarnos como, ¿sí?, como el orden, como la estructura, ¿sí? Un cuerpo sometido, ¿sí?, a armoniosamente sometido a la racionalidad, no al racionalismo, ¿no? ¿Sí? Sino a la racionalidad, ¿sí? A la razón, ¿sí? Entendiendo que la razón tiene una sustancia ética que son precisamente los valores, ¿verdad? Los principios axiológicos de la existencia humana, ¿verdad? Y a su vez, dice el texto, esa racionalidad, esa razón, ¿sí? Esa razón está subordinada
a la ley del espíritu, que es ley del amor universal, que rige el origen y el destino final de la criatura humana. ¿Bien ustedes? ¿Sí? Nos hacemos una pregunta, ¿pero qué sucede cuando la razón pierde el contacto consciente con el origen y el destino divino final de nuestro ser? ¿Qué sucede allí? Porque es que la razón puede perder, ¿sí?, esa destinación. ¿Qué sucede, dice, cuando la razón pierde el contacto consciente con el origen y el destino divino final de nuestro ser? La respuesta a esta pregunta nos la da el enunciado de la primera llama. Volvámoslo a mencionar, abre comillas: admitimos que éramos impotentes ante la adicción, que nuestras vidas vividas en desconexión espiritual, ¿sí?, se habían vuelto vacías e ingobernables. Nuestras vidas, al ser vividas en desconexión espiritual con el fondo divino último de nuestro ser, necesariamente se tornan vacías. Necesariamente. ¿Ven? Se tornan vacías e ingobernables. Esta es la forma humana de enfermar. Esta es la forma humana de enfermar, ¿sí? La desconexión espiritual, ¿sí? Cualquier padecimiento físico, el ser humano lo comparte con los animales, ¿sí? O muchos padecimientos físicos del cuerpo humano, de la carne humana, los comparte con la carne de muchos animales, ¿sí? A ellos les duelen físicamente, nos referimos, ¿no? ¿Sí? Las mismas cosas que nos duelen a nosotros. Si les dan una pedrada, igualito que si nos la dieran a nosotros, ¿sí? O pues muy semejante, en tanto cuerpos carnales, queremos decir, ¿cierto? ¿Sí? El ser humano la comparte con los animales y aún podría decirse que con los vegetales en cierto modo, ¿sí? En cierto modo, ¿sí? Todos hemos visto, ¿sí?, la gran piedad y la gran misericordia que muchas personas, ¿sí?, tienen, no solamente con los animales. Afortunadamente hoy en día, y también ya en Colombia, precisamente en el gobierno que estamos teniendo ahora de presidente Gustavo Petro, ¿sí?, se acaba, Jorge, ¿no?, bueno, hace ya unos 2 meses, ¿sí?, de aprobar la ley de protección animal. Dios, Gloria, la ley de protección animal, un logro de conciencia impresionante, ¿verdad? Hay ecologistas, ¿sí?, naturalistas, ¿cierto?, que incluso también dicen que los vegetales sufren dolores a su manera, ¿sí? Cuando son cortados, cuando son tasajeados, cuando son despichados, qué sé yo, ¿cierto? ¿Sí? Hasta allá, hoy en día, está llegando, ¿sí?, la reflexión sensible, ¿sí?, que aboga por la protección de todos los seres vivos. Sin duda alguna, eso es un logro importante de nuestra cultura, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces dice, esta es la forma humana de enfermar. Cualquier padecimiento físico, el ser humano lo comparte con los animales y aún podría decirse que lo comparte con los vegetales en cierto modo. Pero la desconexión espiritual es solo privativa de la criatura humana. Al menos así pues como lo estamos planteando aquí, ¿sí? Es solo privativa de la criatura humana. Cuando esta desconexión se hace estilo de vida, produce individuos y comunidades en franco y grave proceso de deshumanización. Y allí viene el punto
de los adictos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, para muchos de nosotros la desconexión espiritual fue algo que se prolongó durante mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. No estamos diciendo con esto que no tuviéramos comportamientos y sensibilidades religiosas, ni que no fuéramos a alguna iglesia, ni tomáramos parte de sus ritos y sus cultos. No, sí, lo hacíamos. Íbamos a cultos, íbamos a iglesias y teníamos de una u otra forma algún tipo, ¿sí? eh, de experiencia, unos más que otros, ¿sí? De experiencia religiosa. Eso se ve en muchas de las personas adictas que están haciendo programas de recuperación, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que nuestro problema era que el consumo de drogas y o de otros comportamientos compulsivos, ¿cierto? Comida en exceso, pornografía, ludopatía, etcétera, nos había dejado en un estado de sobreidentificación fascinante con el ego, ¿sí? Sobreidentificación fascinante con nuestros egos. De tal magnitud era esa sobreidentificación fascinante, ¿sí? Y de tal intensidad que mirábamos a los cultos y a los ritos religiosos a los que íbamos, como intentando salir nosotros del consumo a partir de ir a esos ritos y a esos cultos, ¿sí? Pero los mirábamos tratando de obtener de ellos, de esos cultos y de esos rituales, experiencias de fascinación emocional, ¿sí? O sea, con los mismos ojos con que mirábamos las drogas y mirábamos los objetos de nuestra adicción, mirábamos a Dios, ¿sí? O mirábamos la experiencia religiosa, ¿sí? Abocándonos de esta manera a la decepción y a la frustración y privándonos de vivir el auténtico gozo en el espíritu que caracteriza a la auténtica experiencia religiosa. ¿Sí? Prácticamente queríamos dejar una adicción para coger otra. ¿Sí? Y la verdad, mis hermanos, que en algunas individualidades, en algunas personas, casos un poco más individuales, ¿sí? Pero no siendo extraños, de todas maneras, ¿sí? No siendo extraños, siempre hay unos cuantos por ahí, ¿sí? Que hacen esta mutación, dejan drogas, dejan otras adicciones, digamos, comportamentales, ¿cierto? Se pegan a una iglesia, se pegan a una doctrina, ¿sí? Y desarrollan el mismo comportamiento adictivo, pero, ¿sí? En orientación a esa iglesia y a esas doctrinas, ¿sí? Uno se pregunta hacia dónde va ese proceso, ¿verdad? ¿Hacia dónde va ese proceso? Dejémoslo abierto, no vamos a hacer ni mucho menos juicios de nadie, ¿cierto? Pero uno sí se pregunta hasta dónde se ha cambiado el chip adictivo, ¿sí? Al interno de la persona, ¿sí? Es decir, hasta dónde se está trabajando con el desmonte progresivo, ¿sí? El desmonte progresivo, ¿sí? Inteligente, ¿sí? Armónico, pero efectivo, ¿sí? El desmonte del ego, ¿sí? Muchas veces dejamos el ego del mundo por meternos a consumir ego religioso, ¿sí? En algunos liderazgos de iglesias, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eso también se ve, lamentablemente también se ve. Es interesante eso, pero eso en sí mismo es otro tema, ¿cierto? Que no lo vamos a tratar ahora. Bueno, ok, mis hermanos, ya me dicen por acá que es más que prudente dejar por hoy aquí, y efectivamente lo vamos a dejar por hoy aquí. En unos días más que estemos de nuevo ante ustedes en el próximo video, trabajaremos el resto del texto y sus conclusiones. Queríamos con esto mostrarles a ustedes un poco, dijéramos, cuál es
el tono con el que los textos del libro que esperamos editar, como les he dicho, a lo largo de este año 2026, ¿sí? Y que hemos titulado Preferiste mi barro, ¿sí? Itinerario espiritual para adictos en recuperación. Este es más o menos el tono que usamos en el texto. Por lo menos en este primer texto hemos sido un poquito más bíblicos, ¿sí? Un poquito más como desde el punto de vista, pues, de la interpretación y la hermenéutica bíblica. En otros textos no es así, pero ha quedado algo muy claro, muy claro, ¿sí? El problema del adicto, para concluir el trabajo de hoy, nuestro video, ¿cierto? Es la desconexión espiritual, ¿sí? Y esa desconexión espiritual tiene un componente que es muy complejo y es la sobreidentificación, ¿sí? Con el ego, ¿sí? Con el ego psicofísico, ¿sí? Eso es una matriz de adictividad en la persona humana, ¿sí? Y allá solamente las armas profundas del espíritu pueden, pueden llegar. No quiero decir que la psicología no tenga nada que hacer de ninguna manera. Muchísimo que sí que tiene que hacer. Claro que sí. Recuerden que este programa es un programa, ¿sí?, configurado en un diálogo respetuoso y muy productivo y muy serio y responsable, ¿sí?, con la psicología, con los distintos aportes de la psicología, ¿verdad? Tanto la cognitiva, conductual, la misma orientación psicoanalítica y psicodinámica, ¿sí? Diversos aportes de las distintas escuelas humanistas y desde luego la psicología transpersonal, que es de pronto hacia la cual más nos acercamos en el programa CISAS Volvamos a Jesús. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por haberme regalado estos minutos de su tiempo. Mi oración y mi amistad para cada uno de ustedes. Y mi gran deseo siempre es el mismo, que en tu corazón y en el mío, siempre, mis hermanos y hermanas, compañeros, compañeras y amigos, se escuche una voz de esperanza, una voz de vida, una voz siempre renacida de toda oscuridad y de toda ceniza, una voz que diga con propiedad: Cisas, voy camino al corazón de Jesús. Nos vemos, compañeros y compañeras.